Hoy, miércoles, en España hay 2.200 personas pensando en quitarse la vida hoy. Hay muchas muertes de tráfico que en realidad son un suicidio. Que un chaval adolescente vaya al psicólogo a escondidas de sus padres me parece fortísimo. Las personas usuarias del teléfono de prevención del suicidio son fundamentalmente personas que sienten que no le importan a nadie. Se ha tenido miedo a hablar públicamente, abiertamente del tema del suicidio pueda tener un efecto llamada. Pero los especialistas en la materia cada vez están más convencidos de que eso no es así. Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo a Ariol Carbonell, voluntario en el teléfono de la prevención del suicidio. Y la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, un poco cansado porque esta noche he tenido turno desde 10 de la noche hasta 4 de la mañana, con lo cual no he dormido demasiado, pero bueno, te acostumbras. Pero estoy bien, estoy bien. Bueno, Gracias. Ariol, antes, fuera de cámara, me has comentado que el teléfono de la prevención del suicidio fue el primero donde tuvo lugar en Barcelona. ¿Es así? Sí, de hecho, el teléfono de prevención del suicidio es una de las herramientas de la Fundación Ayuda a Esperanza en Barcelona, que puso en marcha el primer teléfono de la esperanza en España Ujú. en los años 50. O sea, la primera línea de teléfono de la esperanza que existió en España es el de la Fundación Ayuda a Esperanza. Y el teléfono de prevención del suicidio se puso en marcha como una línea adicional en el año 2020. Ujú. ¿Y cuál es la diferencia entre el teléfono de la esperanza y el teléfono de la prevención del suicidio? La diferencia principal es que las personas usuarias del teléfono de la esperanza son fundamentalmente personas mayores que están solas Ujú, y no tienen con quién hablar. Y llaman al teléfono porque necesitan hablar con alguien. ujú. Luego también hay personas usuarias del teléfono de la esperanza, quiero decir, hay un porcentaje considerable de llamadas que son de personas que sufren algún tipo de patología mental y también son personas solas. Entonces, eso es el teléfono de la esperanza. Y en el teléfono de prevención del suicidio se atienden específicamente llamadas, es un teléfono 900, Ujú. llamadas de personas con ideación suicida o en algunos casos puede ser lo que llamamos una llamada de suicidio en curso. Ujú. Y se dividió, me imagino que porque recibíais muchísimas llamadas en el teléfono de la esperanza que pretendían suicidarse, ¿no? Sí, lo que sucedió es que antes de la pandemia ya se había visto que en el teléfono de la esperanza empezaron a entrar llamadas de personas con pensamientos suicidas, incluso con personas con un suicidio en curso. ¿Qué quiere decir un suicidio en curso? Pues una persona que llama y te dice, estoy al lado de la vía del tren y me voy a tirar, o me acabo de tomar un bote de pastillas, o estoy en el balcón de mi casa y tengo ganas de saltar, ¿vale? Entonces, en el año 2020 se decidió abrir una línea específica, que es un teléfono 900, que atiende llamadas de prevención del suicidio. Ujú. ¿Eh? Y cuéntame cómo es el protocolo que seguís cuando recibís una llamada. Bueno, depende. Lo que tienes que hacer al principio de la llamada es intentar valorar en qué grado puede estar esa llamada. Si es una persona que quiere hablar sobre su ideación suicida o si es una persona que puede estar en un suicidio en curso, es decir, que está llamando diciendo voy a hacerlo hoy o estoy pensando en hacerlo hoy. ¿Eh? Si es caso de una conversación, de lo que se trata es de que mediante la escucha activa, hablar con esa persona, pero hablar, no tienes que decirle nada nuevo. Lo que tienes que hacer es que la persona se sienta escuchada. Porque las personas usuarias del teléfono de prevención del suicidio son fundamentalmente personas que sienten que no le importan a nadie, que no son importantes para nadie, que su vida no vale la pena y que ha llegado a un punto de sufrimiento tan extremo que piensan que es mejor no vivir que seguir vivo. ¿Eh? En caso de que sea una llamada de suicidio en curso, hay un protocolo que los voluntarios debemos seguir, que es, pues, en primer lugar, alejar a la persona del medio letal. Pues la persona te puede decir, por ejemplo, oye, estoy en el balcón de mi casa. Entonces le puedes decir, oye, no, oigo mucho ruido de fondo, no te oigo bien, ¿por qué no entras en el salón y hablamos un rato? Y lo curioso es que siempre te hacen caso, porque, como te decía,
El suicida es una persona que está fundamentalmente muy asustada y lo que quiere, de hecho, ha llamado, ¿no? Entonces, el hecho de haber llamado es que está pidiendo ayuda. Entonces, lo que tienes que hacer es intentar prestarle ayuda. Entonces, lo primero es alejar del medio letal e intentar determinar, pues eso, tío, igual te dice, oye, me he tomado un bote de pastillas. Bueno, oye, ¿estás solo en casa? No, entonces, lo segundo es activar los servicios de emergencia en caso de necesidad. Eso lo hacemos por WhatsApp, porque en todos los turnos hay una persona de guardia, de soporte. Entonces lo que tienes que conseguir es que la persona te diga su domicilio y la persona de soporte es la que se encarga de activar el 061 para mandar a los servicios médicos y a la policía a la casa de la persona que está llamando y efectuar el rescate. Eso es lo que, lo que llamamos internamente pues, llevar a cabo un rescate. Como dato, mm, puedo decirte que desde el año 2020, en el teléfono de prevención del suicidio, hemos atendido más de 20.000 llamadas y se ha activado el servicio de rescate y hemos rescatado a cerca de 300 personas. Me imagino que no todas las personas se quieren suicidar por el mismo motivo, pero seguramente habrás encontrado uno que predomina, que destaca. ¿Cuál sería? A ver, el sentimiento fundamental de la persona con ideación suicida es un sufrimiento extremo. La carrera suicida, como te he contado antes, fuera de cámara, puede durar entre 10 y 15 años. Esto, si te paras a pensarlo, es terrorífico. O sea, estar sufriendo durante tantos años. Entonces, claro, la causa del sufrimiento puede ser muy diversa, ¿no? Puede ser, pues, por problemas familiares graves, puede ser, y sucede, pues, porque uno ha perdido el trabajo y se ha arruinado. Entonces, claro, cada persona reacciona ante los reveses de la vida de una forma. Hay gente que tiene más recursos y sabe enfrentarse a situaciones dolorosas y hay personas que en ese sentido pues no tienen esa fortaleza y pueden caer antes en esa trampa del me quiero matar, ¿no? Quiero decir que la causalidad es diversa. Y luego también es cierto que hay un porcentaje que tiene que ver con patologías mentales, Vale. ¿vale? Según tengo entendido, el suicidio es la primera causa de muerte en España. Sin embargo, esto no lo sabe mucha gente. ¿Por qué crees que sucede? Bueno, como bien has dicho, el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. Las estadísticas son de que en España se suicidan al día 11 personas. Y las estadísticas también dicen que por cada suicidio consumado hay 200 tentativas. Es decir, hoy, miércoles 18 de diciembre, en España hay 2.200 personas pensando en quitarse la vida hoy. Y de esas 2.200, 11 lo harán. Y el resto no. Y mañana lo harán otras 11 con otra media de 2.200 personas pensándolo. Que lógicamente el que lo está pensando hoy y no lo hace, mañana sigue pensándolo. Mm. Pero a lo que voy es que es un drama porque es la primera causa de muerte no natural muy por encima de cualquier otra causa. Entonces, ¿por qué no se ha hablado? Bueno, esto todos sabemos que durante muchísimos años, unas cuantas décadas, en España, y no solo en España, en todos los países, se ha tenido miedo a que hablar públicamente, abiertamente del tema del suicidio pueda tener un efecto llamada. ¿Eh? Pero los especialistas en la materia cada vez están más convencidos de que eso no es así. De que el hecho de que salga en la televisión o se hable en la radio o en los medios o en prensa información no va a tener un impacto al alza de los suicidios. Evidentemente se podría dar un caso de una persona que está ya medio convenciéndose de hoy lo hago y lo lee y lo hace, pero es que esa persona lo acabaría haciendo igualmente, aunque no lo lea hoy en la prensa, ¿no? Ujú. Entonces, yo ahora te doy mi opinión personal. Yo creo que esto es como cuando en España se empezó a hacer una campaña muy clara para evitar los accidentes de tráfico, porque había muchos y no se hablaba. Y entonces, el tener conciencia de cuál es el problema es el primer paso para ver qué medios puedes poner para solucionarlo. Entonces,
Si la primera causa de muerte no natural en España es el suicidio, el primer paso es que empecemos a hablar de ello. Y si empezamos a hablar de ello, en lugar de existir como existen fundaciones en España, en muchas comunidades autónomas como la que hay aquí, y el gobierno hace poco puso en funcionamiento una línea que no recuerdo el número, es el 021 o el 024, eh, pero hay que hablar de ello, Ujú. porque es un problema y hay que buscarle solución. ¿La realidad cuál es? Y esto te lo digo porque es lo que te cuentan muchas personas usuarias, que es que la psiquiatría es una especialidad muy dejada de lado en el sistema público de salud. Entonces, muchas veces hablas con una persona y le preguntas, oye, pero ¿cuándo tienes la siguiente visita con el médico? Y te dice, dentro de 5 meses. Y dice, dentro de 5 meses, una persona que está en ideación suicida tiene que estar viendo a un médico, no te voy a decir cada semana, pero como mucho cada 15 días. Mm. Entonces, hay quien puede pagarse un psiquiatra privado y va a un psiquiatra privado, pero hay muchísima gente que no se puede permitir pagarse un médico privado, con lo cual si desde la sanidad pública no se le da, no hay medios, pues tenemos lo que tenemos, que 11 personas se nos suicidan todos los días en este país. Hago esta breve interrupción para hacerte saber que existe un principio vital que muy pocos conocen que te permite mejorar tu presente y tu futuro. Esta es la ley del desdoblamiento del tiempo. En la descripción del vídeo puedes encontrar un enlace a un curso gratuito que he subido en YouTube explicando este principio vital que descubrió el físico Jean-Pierre Gagné-Mallet hace ya más de 50 años. Si consigues aplicarlo en tu día a día, te garantizo que todo te empezará a ir mejor. No necesitas tener ningún conocimiento sobre física cuántica y física clásica. Ya te dejo con la entrevista, que la disfrutes. ¿Realmente hay más casos de suicidio de los que se contabilizan? Sí, la realidad es que sí, porque, por ejemplo, hay muchas muertes de tráfico que en realidad son un suicidio. Lo que pasa es que se contabilizan como accidentes de tráfico, muertes por accidentes de tráfico. Pero esto la policía lo ve enseguida. Quiero decir, cuando hay perdona que lo diga así, entre comillas, clásico accidente de un coche que se ha empotrado contra un muro y no hay marcas de frenazo y además el conductor no llevaba puesto el cinturón, pues la policía es la primera que piensa, este ha querido suicidarse. Pero esa muerte computa a efectos de mortalidad como muerte de tráfico, pero en realidad es un suicidio. ¿Eh? Ujú. Y, bueno, he puesto un ejemplo. Podría haber más, pero un caso que se sabe que hay muchos suicidios es pues pegándose un castañazo con el coche. Como sociedad, ¿qué crees que podemos hacer, aparte de hablar de ello, para evitar más casos de suicidio? Hombre, es complicado. Yo tampoco soy especialista en esta materia, pero yo creo que como sociedad tenemos que reflexionar un poco sobre la estructura, no digo un modelo, porque actualmente cuando hablas de modelo familiar en este país, enseguida hieres sensibilidades, pero estructura familiar. Como te contaba antes, yo leí un libro hace un año y pico de un psiquiatra norteamericano que se llama Sean Acor, y el libro se llama The Happiness Advantage, que habla, uno de los principios que él explica, lo explica como el círculo del zorro, ¿no? Entonces, el círculo del zorro, para quien ha visto la película, pues el maestro le dibuja un pequeño círculo en el suelo y le da el espadachín y le dice, oye, ahora te voy a entrenar, pero tú no puedes sacar los pies del círculo. Y a medida que va cogiendo destreza, le va ampliando el círculo Ujú. y al final acaba siendo un maestro, ¿no? Entonces, las personas, desde que nacemos, nuestra vida evoluciona de esa forma. Quiero decir que el primer círculo social en el que nos movemos es nuestra familia, ¿no? Las primeras personas a las que todos hemos conocido son a nuestros padres y a nuestros hermanos si los tenemos, tíos, primos, pero fundamentalmente a nuestros padres y nuestros hermanos. Entonces, luego, pues empezaré a ir al parvulario, al colegio, iré a la universidad o no, y acabaré en el mundo laboral integrado en la sociedad. Pero el lugar donde yo he tenido que aprender a relacionarme
de forma sana, positiva, con las personas, es dentro de mi casa. O sea, yo donde he tenido que aprender a gestionar mis frustraciones, a tolerar que me digan que no, a que me castiguen, porque habrá quien no le guste, pero mm, castigar forma parte de la educación, a dar las gracias, a decir, por favor, esto lo aprendes de tus padres. Y cuando en el chat para jóvenes tienes conversaciones por chat con adolescentes, te das cuenta de que eso no está sucediendo, de que su tolerancia al estrés es cero. Hace poco atendí un chat de una chica que lógicamente no era la causa, pero ese día estaba absolutamente desesperada y se autolesionaba, porque el tema de las autolesiones en adolescentes es terrorífico, porque se le había roto el móvil. A mi hija mayor, cuando se le estropeó por primera vez el móvil, le dije, pues ahorra y cuando tengas dinero te compras otro. Claro, lo fácil que es, te compro otro móvil. Ah, se me rompe, papá me lo arregla. No, las cosas hay que cuidarlas y las cosas tienen consecuencias. Entonces, eh, lo que se percibe es que se está abdicando del deber de educar a los niños y a las niñas, de educar a los hijos. Es decir, yo a mis hijas, tengo 3 hijas, como te he dicho antes, fuera de cámara, tenemos 3 chicas de 20, 18 y 15, 3 chicas magníficas, que descubrimos en su momento, pues que ser padre es un trabajo, Mm. que educar a un hijo es un trabajo, que tú llegas de tu trabajo a casa y puedes llegar cargado con las miserias que te han pasado y piensas, yo ahora voy a entrar en casa, me voy a encontrar con mis hijas pequeñas y si estoy de mal humor, no van a entender por qué estoy de mal humor. Un niño, si te ve de mal humor, tiende a pensar que ha hecho algo malo él, como niño. Mm. Papá está de un mal humor porque yo he hecho algo malo. Eso es lo que piensa un niño pequeño. Entonces, en casa, alegría, lo cual no quiere decir que no se tenga que reñir a los niños, ya te lo he dicho antes, o castigar. Pero es importantísimo la formación afectiva de los hijos. Ujú. Un niño pequeño lo único que quiere notar es que sus padres le quieren. Si nota eso, el camino luego se puede estropear, por supuesto. Pero si el afecto de los padres no lo tienes desde muy pequeño, eh, como decía, había una película, ¿no?, que se llamaba Camino a la perdición, pues es que estás sembrando tener luego un adolescente con con un déficit afectivo tremendo. Y eso es lo que nos encontramos en el chat. Adolescentes con un déficit afectivo tremendo y que te dicen yo no existo para nadie. Y les dices, oye, pero si me acabas de decir que tienes padre y 2 hermanos. Mis padres pasan de nosotros, con mis hermanos no me relaciono y claro, oye, pero ni siquiera no os sentáis a cenar. No, que va, cada uno... eh, ¿sab- ¿Sabes lo que quiero decir? Que eso lo tienes que hacer en tu casa. O sea, nosotros con las niñas, pues siempre nos hemos sentado para cenar y ahora que ya te digo, tienen ya una edad, pues a mí me encanta sentarnos los 5 a cenar y ver que las 3 nos cuentan cosas que les han pasado, buenas, malas, y que la comunicación, oye, pues que saben que pueden contar las cosas en casa, porque el problema fundamental es ese. Porque muchos adolescentes le dices, oye, pero tú, ¿esto lo has hablado con tu madre o con tu padre? Y te dicen, no, no, no me atrevo. Y claro, piensas, pero ¿cómo no te vas a atrever a hablar con tu padre o con tu madre? Vale que hay una época en la adolescencia en la que hay cosas que no le cuentas a tus padres, pero eso es otro tema. Pero si tú no te atreves a hablar con tus padres de nada, es que de pequeño no aprendiste a que con tus padres puedes hablar de lo que sea, porque son tus padres. Ujú. Hay dos cosas que has mencionado que me parecen clave. Uno es la pérdida de la cultura del esfuerzo y de la tolerancia a la frustración. Y la segunda es el hecho de que hoy en día, por culpa muchas veces de la televisión, del móvil o de la tecnología, nos perdemos el momento presente de con los familiares, amigos, incluso vecinos. Sin embargo, quiero pasar ahora a un tema, seguir con el tema del suicidio. Creo que hay mucha gente que sufre mucho, pero es capaz de soportar ese sufrimiento porque le encuentra un sentido.
Hay gente que ese sentido lo encuentra en la espiritualidad, Ujú. en la religión. ¿Crees que la mayoría de los casos que te encuentras de suicidio es por esa falta de sentido? Hombre, yo no sé si es la mayoría. Lo que sí puedo decirte es que cuando atiendes una llamada, te das cuenta enseguida si esa persona tiene algún tipo de visión trascendental de la vida. Eh, lo notas enseguida. Porque la persona que tiene visión trascendental, notas en su discurso, a veces porque te lo pueden decir expresamente. Y ojo que no estoy hablando de gente que sea católica practicante. Quiero decir, el sentido trascendental de la vida puede tener distintas formas. Y volvemos a lo mismo, eso lo has aprendido en tu casa, Mm, ¿no? Pero sí notas, porque notas que hay como una fortaleza en la cabeza de esa persona distinta. ujú, Notas, ¿por qué? Pues, por esa visión trascendental, ¿no? El no tener la cabeza en el materialismo, ¿no? Sino de realmente ver un sentido a la vida, ¿no? Por ejemplo, pues, cuando es muy distinto cuando una persona te dice: "Ostras, es que si me suicido, mis padres, van a ser unos desgraciados toda la vida". Pues piensas: "Vale, vale, tú algo hay". Algo hay ahí dentro, ¿no? En tu cabeza, en tu alma, algo hay, ¿no? Es muy distinto del que se plantea el suicidio sin pensar en absoluto en las consecuencias. Porque, ya que hablamos de este tema, hay una derivada de este tema, que son los familiares de las personas que se han suicidado. En primer lugar, hay mucho suicida que te cuenta que en su familia ha habido personas o una persona que se ha suicidado. Claro, ¿qué sucede? Que si tú tienes en tu familia un ejemplo de que una solución a los problemas es suicidarte, te lo vas a poder llegar a plantear como algo realista llegado al extremo. Es decir, que hay mayor probabilidad de que una persona en cuyo entorno familiar haya habido un suicidio pueda acabar planteándose el suicidio. No estoy diciendo que sea una relación directamente proporcional, ¿eh? Que en una familia donde no lo ha habido, ujú. ¿no? Pero sí, sí, porque te digo, muchas personas usuarias de la línea te cuentan que en su familia se ha suicidado una persona, se ha suicidado su padre, se ha suicidado su madre. Claro, esto genera un trauma y entonces los supervivientes de un suicidio necesitan más ayuda que nadie. Ujú. Porque imagínate unos padres que se les ha suicidado un hijo, o unos hijos que se les ha suicidado el padre o la madre, o un cónyuge que se le ha suicidado el otro cónyuge. O sea, eso deja una herida tremenda. ¿Hay más casos de jóvenes adultos o ancianos que llaman? Actualmente la mayoría de los casos son personas adultas, mayores de 50 años, pero lo que se ha visto en los últimos años es que la incidencia en suicidio en adolescentes se está disparando. Se está disparando. O sea, está en aumento. El suicidio en adolescentes se está... Y aquí, por ejemplo, en Barcelona, hay muchos colegios donde se ha empezado a tratar el tema, pues dando charlas a los jóvenes, bueno, pues para desmitificar el que se hable del suicidio, ¿no? Pero sí, está, o sea, en adultos, en los últimos años, la tendencia es más o menos estable, pero en adolescentes se está incrementando. Ujú. La unidad familiar es algo difícil de conseguir en un mundo en el que cada vez necesitamos trabajar más para poder mantener el nivel de vida debido a la inflación, la subida de precios y no solo eso, sino también la extensión de ciertas ideas de que familias monoparentales es lo que debería suceder, ¿no? La familia monoparental y no el lugar de padre-madre o padre-padre o Mm. madre-madre. ¿Por qué crees que sucede esto de que una familia monoparental, es más difícil que el niño sea educado? Uf, esto es un tema comprometido, actualmente, pero, y yo, con tu permiso, te voy a dar mi opinión personal, ¿eh? Ujú, Eh,
A ver, el ser humano es un animal. Somos animales. Y hasta donde yo sé, un animal, es, con la única excepción de los hermafroditas, que son dos, necesitan de un macho y una hembra para procrear, para generar otra vida. Eso es algo natural. Y si es natural es porque tiene un sentido. Tiene un sentido porque luego cada uno de los progenitores tiene un rol. Y aquí esto no va de machismo, feminismo, no voy por ahí. Sino de que, como te decía antes, hay cosas que uno aprende de su padre y cosas que uno aprende de su madre. Y no hay cosas características de los hombres y cosas características de las mujeres. Porque hay hombres que tienen una sensibilidad que por convención social asociamos a que es femenino, de la misma forma que la mujer que habla abiertamente o que tiene un nivel de asertividad elevado, enseguida se la etiqueta de esta es medio tío. No, simplemente, ¿sabes? O sea, quiero decir que aquí las convenciones sociales y los prejuicios juegan mucho en contra. Entonces, pero no hay duda de que un ser vivo, una persona, tiene unos progenitores. Y de esos progenitores es de donde va a aprender. Entonces, si solo tiene uno, bueno, aprenderá unas cosas. Pero a mí me parece que es imposible que puedas aprenderlo todo de una sola persona. Para empezar, porque entonces solo tienes un ejemplo y no tienes dos ejemplos. Ujú. Y como todo en la vida, cuando buscas ejemplos tienes que tener más de uno, porque tienes que poder comparar y tienes que poder contrastar, porque en el momento en el que a las personas nos empieza a funcionar la razón, en la infancia, bueno, en la tardía infancia, antes de la adolescencia, empieza a funcionar la razón. Claro, la razón tiene que tener base racional, valga la redundancia. Con lo cual, el ejemplo es importantísimo. Eh, entonces, ¿qué relación puede tener? No lo sé, no lo sé. O sea, yo simplemente es una pregunta que me hago a mí mismo, ¿no? Es decir, oye, ¿de verdad una persona que ha sido educada solo por uno o por una puede afectivamente educarse de la misma forma? No lo sé. Quiero decir, ahora me podrías decir, oye, ¿qué pasa con ese chico o esa chica que se le ha muerto el padre o la madre? Ese es otro tema. Ese es otro tema, porque la figura del padre o de la madre ha existido, lo habrá conocido, igual era muy pequeño, pero existe. Y luego no ha sido por elección, o sea, ese niño, esa niña no se ha quedado huérfano de padre o de madre porque lo haya elegido ni él o ella, ni la madre o el padre. O Ujú. sea, es una cuestión accidental, ¿no? Este es otro tema. Pero, no sé, yo creo, vuelvo al principio, ya acabo con esto, que me enrollo. Eh, yo creo que si para que exista una persona hacen falta dos, es porque la naturaleza tiene constituido que hacen falta dos para educar a uno. Ujú. Es muy importante para los niños tener un referente hombre masculino y para las niñas tener una referente mujer femenina. También es cierto que creo que tanto los hombres como las mujeres tenemos, como has dicho, características tanto masculinas como femeninas. Y creo que está bien diferenciarlas, pero claro, si tienes más desarrollada quizás la habilidad o características femeninas, no tiene por qué ser malo, como has mencionado. Pero pasando un poco así en el tema del suicidio, ahora mismo hay muchísimos jóvenes que llaman, seguramente, diciendo que sufren muchísimo. ¿Cómo Ujú. podemos evitar que estos jóvenes sufran tanto? Hombre, evitarlo. Una vez sufren, ya sufren. Entonces, aquí lo que hace falta es que las familias sean conscientes. Lo que se ha empezado a desarrollar en fundaciones como la Fundación Ayuda a Esperanza son herramientas para ayudar a las familias a que se impliquen. Es decir,
ante un adolescente que sufre, lo que es importante es que la familia se implique y la familia, los padres, eh, tengan muy claro que su prioridad número uno es ayudar a su hijo o a su hija. Y entonces sí que está empezando a haber una estructura de soporte para ayudar a las familias con hijos con problemas de este tipo, porque es básico. Ujú. Es básico. Entonces, bueno, o sea, un hijo, y ahora te cuento esto porque sucede en el chat. O sea, no puede ser que un chaval o una chavala de 15 o 16 años te diga que está yendo al psicólogo y sus padres no lo saben, porque sucede. Pero no es que no puede ser. Mm. ¿Cómo no pueden saber tus padres que estás yendo al psicólogo? No, es que no se lo quiero decir. Claro, piensa, ostras, tienes miedo. Entonces le dices, oye, pero sí, que si tus padres, aunque no te lo creas, si tú les cuentas cuánto estás sufriendo, ¿se van a volcar para ayudarte? Claro que hay de todo en este mundo, pero vamos, que yo no conozco a nadie que cuando un hijo tiene un problema no le preocupe. Ujú. Entonces, claro, lo que cuesta con los adolescentes es que se lo cuenten a sus padres. Pero, o sea, imagínate lo heavy que es que un chaval adolescente vaya al psicólogo a escondidas de sus padres. Me parece fortísimo. Ujú. Eso quiere decir que la comunicación con sus padres no existe. No funciona. ¿Crees en Dios, Oriol? Sí, yo sí. Ujú. Soy católico practicante. ¿Cómo ha influido Dios en tu vida? Pues yo tengo 50 años y he tenido muchas fases. Yo soy de padres católicos practicantes. Y, pero bueno, hasta la adolescencia, pues iba los domingos a misa porque me llevaban mis padres. Luego pasé unos cuantos años alejado, descafeinado. No, alejado más que descafeinado. Y luego volví a acercarme a raíz de mi primera novia. Y desde entonces, pues he tenido altos y bajos, porque yo creo que ningún creyente puede decir que no ha tenido altos y bajos. Pero hubo un momento muy importante en la vida que me agarré mucho a la cruz, que fue cuando te he dicho que tenemos 3 hijas, pero lo que no te he contado es que nosotros, 10 meses después de casarnos, nos casamos en diciembre del 2002, en 2003 tuvimos un hijo que murió al nacer. Sabíamos que tenía una patología, le estuvieron analizando el caso en un hospital aquí muy conocido en Barcelona, en Vallebrón, viendo si había alguna opción de operarlo antes de que naciera. No se le había formado el esternón, entonces tenía el corazón fuera del tórax. Lo estuvieron analizando, al final nos dijeron que lamentablemente no se podía operar y que podía ser que muriera durante la gestación y en caso de que llegara a nacer, moriría al nacer porque era una patología incompatible con la vida fuera del útero. Entonces en ese momento te hacen la pregunta, ¿no? En el hospital. Y tú que piensas, eres creyente, de repente se te tambalea y piensas, joder, ¿cómo puedo estar dudando? Eh, Decidimos seguir adelante, porque si Dios lo quería así, pues tienes que aceptarlos. Y fue la primera vez que, que realmente eh, arrodillado dices, Señor, lo que tú quieras. Nos toca, nos toca esta cruz, porque en la vida llevas muchas cruces, pues, y Lucas, que lo tenemos enterrado junto a mi padre, nació con 8 meses. Tuve la gran suerte de poder bautizarle yo en la sala de partos. Y aquello fue una época muy difícil, pero fue una experiencia eh, trascendental tremenda, ¿no? Y yo creo que a pesar de que los dos fuéramos al médico, lógicamente no tiene nada que ver cómo lo pasé yo con cómo lo pasó mi mujer. Tú imagínate una mujer
O sea, Elena es la mujer más fuerte que he conocido en mi vida, porque tener una barriga de 8 meses, que lógicamente todo el mundo te pregunta, oye, ¿qué es, niño o niña? Y tú hace 3 meses que sabes que cuando nazca va a morir. Éramos un matrimonio con 8 meses de gestación que no teníamos decorada una habitación en casa, cuando nuestros amigos o familiares pues iban a hacer un niño y a decorar la habitación, ¿no? Quiero decir, para Elena fue especialmente duro. Eh, pero la fe nos ayudó, sin duda ninguna, que la fe nos ayudó muchísimo, igual que nos ha ayudado posteriormente con otras situaciones. Pero sí, sí, o sea, yo creo que sin fe, mira, hace poco mi hija pequeña se murió, bueno, hace poco ya, hace un par de años igual, se murió un familiar de una amiga suya. Y cenando de repente nos dice, oye, mamá, papá, ¿cómo vives una situación así si no crees? Y pensé, joder, qué pregunta, macho. ¿Qué pregunta? Y le dijimos, pues no lo sabemos, hija. No lo sabemos, porque ella lo tenía clarísimo. En una situación así te toca confiar en el Señor, tener claro que te toca cargar esa cruz, pero que la cruz no la cargas para siempre, es una época, ¿no? Eso es lo que nos enseñó Jesús. Y, y cuando aprendes a vivir así, yo creo que las contrariedades, los reveses, los llevas de otra forma. Yo creo que todo el mundo tiene una misión en la vida, incluso las personas con deficiencias mentales o discapacitadas. Y también creo que esos bebés que nacen y mueren temprano tienen una misión. Si te pregunto por cuál crees que es la misión que tenía ese hijo, ¿me la sabrías decir? Sí, mira, a mí me dijo un amigo mío que es numerario del Opus Dei, me dijo, el Señor se ha llevado la flor más bonita de tu casa. Y, y es algo en lo que he pensado muchas veces, ¿no? Entonces, y el Señor nos ha regalado después 3 niñas maravillosas, que saben que tienen un hermano que está en el cielo, al que se encomiendan cuando tienen exámenes, cuando tienen problemas. Entonces, Dios puso a Lucas en nuestra vida para desde el cielo ayudar a sus hermanas y a sus padres a llegar al cielo. Lo tengo clarísimo. ¿Crees que Dios te está guiando ahora mismo? Sí, ¿Y sí, a tu sí, familia también, a tu hija? sí, sí, sí. Nos guía a todos. Lo tengo muy claro. Y ahora eh, nos está guiando también con, como he dicho, con el tema de mi suegra que tiene Alzheimer y vive con nosotros desde hace 4 años. Yo te aseguro que si no tuviéramos fe, o sea, si esta no fuera una casa en la que se vive la fe, yo creo que hace tiempo que mi suegra no estaría en esta casa, porque tú no sabes lo que hemos aprendido de ella y Mm. de la enfermedad. Y la alegría, o sea, si vieras con qué alegría se relacionan mis hijas con su abuela, o sea, es maravilloso. Y eso, pues eso es otra lección. Y de paso, como dice mi mujer, también es una lección para ellas, ¿no? Es decir, oye, eh, pues el día que tus padres estén malitos, esperemos que hagáis con ellos lo mismo que veis que vuestros padres están haciendo con la abuelita, ¿no? Volvemos al tema del ejemplo. ¿Eh? Ujú, Y sí, o sea, yo tengo clarísimo que si no fuera así, el ambiente en esta casa sería otro. ujú. Muchas gracias por abrirte y compartir esta experiencia conmigo. Sin embargo, tengo conocimiento de que no entraste como voluntario en el teléfono de la prevención del suicidio por este caso, sino por otro. ¿Lo podrías compartir? Sí, sí, sí. Mira, yo conocí la Fundación Ayuda a Esperanza porque el marido de una excompañera de trabajo es voluntario desde hace 20 y tantos años. ¿Eh? Y entonces quedé con él un día porque ella me dijo, oye, que si quieres quedar con mi marido y él te explica. Entonces quedé con él un día para tomar un café y me contó el voluntariado.
Y bueno, y ahí pues nada, me lo explicó y es aquello, pues yo ya tenía en la cabeza que y con mi mujer alguna vez habíamos dicho, oye, tendríamos que hacer algún voluntariado y bueno, pues nada, esta persona pues me lo contó y lo dejé ahí metido en el disco duro en algún sitio guardado, ¿no? Y a principios de la pandemia, cuando un día volviendo de misa, aquí al lado de casa, en el cruce de dos calles importantes que hay aquí al lado de casa, que es un cruce donde siempre ha habido muchos accidentes, ahora han puesto un radar, con lo cual ya la gente va a menos velocidad. Pero un día saliendo de misa, de repente vimos en la esquina 3 ambulancias, 4 coches de la policía y unas celosías y una manta térmica en la acera. Y las niñas dijeron, ah, mirad, un accidente, otro accidente. Mi mujer y yo vimos enseguida que no había ningún vehículo. No había ningún turismo, salvo los servicios médicos y la policía. Bueno, pues lo que había pasado es que un señor de 70 y pico años, que había enviudado al principio de la pandemia, había saltado del 7.º piso. Y me quedé tan impactado que ese día dije, ahora te metes. Entonces contacté con la fundación, hice la formación inicial, te hacen una entrevista, porque para ser voluntario no hay que ser psicólogo ni médico. Tienes que ser una persona que sepas ejercer la escucha activa. Te hacen una entrevista, empecé haciendo turnos en el teléfono de la esperanza porque es, digamos, el aprendizaje para si luego te quieres meter en el teléfono de prevención del suicidio, pero yo tenía la idea ya de ser voluntario en la línea de prevención del suicidio. Y entonces ahí sí hay un proceso de formación, una entrevista, hay un proceso de formación que es excluyente, o sea, haces un módulo, un examen, si lo apruebas haces el segundo módulo, si no lo apruebas, fuera. Y hay una entrevista, se hacen simulaciones y se hacen prácticas tuteladas. Porque claro, el tipo de llamada en el teléfono de la esperanza, el teléfono de prevención del suicidio, es distinto, ¿no? Y bueno, y así fue como empecé. Y el primer turno lo recordaré toda la vida, ¿no? Porque yo suelo hacer los turnos de noche, porque así no le quito tiempo a la familia. Y la primera vez, pues estás ahí delante del ordenador y en realidad estás deseando que no suene el teléfono, ¿no? Porque piensas, ay, 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 y de repente suena. Y entonces, bueno, tienes ahí tus apuntes y te intentas recordar el ABC de lo que tienes que hacer y bueno, y la experiencia pues también te va ayudando, ¿no? El ejercer la escucha activa es muy efectivo porque, como te he dicho antes, la gente que llama es gente que está sola, es gente que deja de verle sentido a su vida porque cree que no le importa a nadie. Si desaparezco, nadie se va a dar cuenta. Entonces es gente que lo que necesita es notar que existen para alguien. Y bueno, esta es mi experiencia en el teléfono. Vosotros solo atendéis una llamada de esas personas que se sientan solas y la acompañáis durante ese momento. Ujú. Pero ¿realizáis como alguna especie de proyecto a largo plazo para que esas personas dejen de sentirse solas? ¿Las N- acompañáis durante más tiempo aparte de esa No, llamada? no. En el teléfono, como te dicen en la formación, si tu turno es de 8 a 1, tu objetivo, tu objetivo no es que esa persona no se suicide. Tu objetivo es que esa persona no se suicide durante tu turno. Porque esa persona lleva años pensando en suicidarse. Y esa persona, pues igual, pues las llamadas que yo he atendido esta noche, yo no sé si alguno lo va a hacer hoy o lo va a hacer mañana. Pero como vamos uno detrás de otro encadenando los turnos, si cada uno el objetivo es que no pase durante mi turno, pues al final estás ayudando a esa persona. Pero nuestra ayuda se limita a eso. Mm. Nosotros no hacemos ningún tipo de seguimiento. Los que atendemos la línea no tenemos información, o sea, ni nos la dan, y sabemos, y además tiene que ser así, porque una de las cosas fundamentales del teléfono es el anonimato, ¿eh? El anonimato, sobre todo de las personas que atendemos y también de las personas que llaman. Y luego, pues sí, ya son los empleados de la fundación que analizan la información porque de cada llamada se rellena una ficha, Mm. ¿vale? Y esto, pues sí que la fundación, lógicamente, analiza los datos, la información para hacer el informe anual que se hace del Observatorio de la Esperanza. Pero el trabajo de los voluntarios es que no se suicide durante tu turno. Se me acaba de ocurrir que pueda haber 2, 3, 4 personas llamando a la vez y no podáis atenderla. ¿Os ha sucedido alguna vez de no haber podido atender una llamada? Sí,
Sí, entonces lo que haces es devolver la llamada después. Cuando nosotros llamamos a la persona, en su móvil aparece el número desconocido. ¿eh? Porque la plataforma que utilizamos, donde entran las llamadas y donde nosotros las hacemos, funciona de esta forma. Pero sí, claro, sucede. Yo, por ejemplo, hago los turnos de noche. Normalmente de noche solo hay una persona de turno. Entonces tú puedes estar atendiendo una llamada y entra otra. Entonces, pues lo que haces es, al acabar la llamada que estás atendiendo, llamar a ese teléfono. A veces te contestan y entonces dices, te llamo de teléfono de prevención del suicidio, tenemos una llamada perdida tuya, y a veces no te contestan. Pero suelen contestar, ¿eh? Suelen contestar. Ujú. Porque como te he dicho antes, la persona que ha llamado lo que está pidiendo es ayuda a gritos. Mm. ¿Por qué crees que llaman al teléfono y no buscan ayuda, por ejemplo, en la parroquia de su barrio, en el colegio, en sus amigos, en sus vecinos? ¿Por qué recurrir a un desconocido antes que a un conocido? A ver, el perfil del suicida, o sea, no se evidencia, quiero decir. Tú te puedes cruzar, hoy te habrás cruzado por la calle con gente que está pensando en suicidarse hoy. Entonces, claro, para el suicida le da vergüenza hablar de ello. Y entonces el anonimato para ellos es importante, ¿no? Y muchos te lo dicen, ¿no? Me he metido en Google y he buscado y he encontrado este teléfono, ¿no? Eh, Les da miedo, les da miedo. Y una de las cosas con las que muchas veces tienes que confrontarles, no forzándolo, ¿eh? Porque como te he dicho, nosotros la conversación, nosotros no hacemos preguntas porque sí. O sea, tú siempre haces preguntas sobre las cosas que te está contando la persona, ¿no? En eso consiste la escucha activa. Entonces, si tú tienes que encontrar el hilo del cual tirar para poder decirle, oye, ¿y tú de esto por qué no hablas con tu familia? Pero porque te haya dicho algo, ¿sabes? No de golpe que le digas, oye, ¿tú por qué no has hablado con tu familia? Sino que te ha dicho, no, mis padres, no sé qué, o mis hermanos. Oye, pero ¿y tú con tus padres has hablado de esto? No, no he hablado. Oye, ¿y por qué no? No, es que no. Entonces, ¿sabes? O sea, hay, mm, hay vergüenza. O sea, el suicida se siente culpable, ¿no? Como te he dicho antes, es una persona que sufre mucho y como sufre mucho, se siente culpable. Entonces, como se siente culpable, no quiere preocupar a nadie. O sea, ella piensa, yo me trago todo mi sufrimiento y ostras, pero entonces, claro, si te dejas ayudar tienes más probabilidades, ¿no? Ujú. Pero es así. Tengo conocimiento de que a veces el número de la policía o de algún centro de salud o de algún hospital recibe muchas bromas. Sin embargo, creo que el tema del suicidio puede llegar a generar más respeto. Aún así, recibir llamadas para gastar la broma. Bueno, no sé si las recibimos, pero yo puedo decirte que en estos años que llevo de voluntariado, yo nunca he recibido una llamada de broma. He recibido llamadas que no eran suicidas, pero una llamada de broma de alguien que hace como que se quiere suicidar, no. No. Mm. Te puedo contar como anécdota, pues atendí una llamada de una persona que llamó y lo único que dijo fue el Barça a la mierda y colgó. Oye, pues, esto es anecdótico, ¿no? Pero no, una llamada simulando un suicidio, no. Yo no me lo he encontrado. ¿Cuántos años concretos de experiencia tienes como voluntario? 3. En el del suicidio y en el de la esperanza. Bueno, de la Esperanza estuve 6 meses antes de meterme en el teléfono de prevención del suicidio. Entonces estuve alternando turnos entre el teléfono de la Esperanza y el teléfono de prevención del suicidio. Luego ya dejé el teléfono de la Esperanza porque hay voluntarios. Para el teléfono de la Esperanza hay voluntarios de sobra. En el teléfono de prevención del suicidio aprovecho para hacer un llamamiento desde aquí de que faltan muchos voluntarios. Y posteriormente empecé también a hacer turnos en el chat, que también hice la formación. Y entonces ahora alterno. Ahora yo hago turno todos los martes por la noche, de 10 a 4. Y alterno. Esta noche he tenido teléfono. La semana que viene, bueno, la semana que viene, que es Nochebuena, no haré el turno. Pero alterno siempre teléfono, chat, teléfono, chat. Cada martes hago uno de cada. Ujú. eh. Y explícame un poco la colaboración que hacéis con los sanitarios, porque eso tenéis la fundación como un hospital concreto, un centro de salud No, concreto donde llamáis. no, no. Nosotros lo que hacemos es, si estás en una llamada que es un suicidio en curso, lo que hacemos es que contactar con la persona de soporte
de la fundación hay una persona de soporte las 24 horas. Entonces tú en tu turno sabes quién está de soporte. Y entonces si tú lo que haces es avisar a la persona de soporte y esta persona lo que hace es activar el 061. Entonces, bueno, dependiendo de dónde viva, irá la policía, la ambulancia. Si se lo tienen que llevar a un centro sanitario, pues se lo llevarán al que corresponda por domicilio. Ujú. Pero no hay un centro de referencia, para entendernos. Oriol, tengo conocimiento de que estás preparando un reto en Canadá. Explícame en qué consiste, porfa. El año pasado, no, perdona, este año, en enero, una amiga nuestra se apuntó a correr la media maratón de Barcelona. Ujú. Porque, bueno, entonces me llamó, porque yo corro desde hace muchos años, pero yo soy como Forrest Gump, ¿eh? O sea, yo corro para hacer ejercicio, no soy de los que hago tanto el kilómetro, ¿no? Y entonces me llamó, oye, Oriol, que quiero correr la media maratón y tal, ¿me puedes ayudar? Le dije, hombre, Nuria, yo te puedo compartir cómo preparé yo las 2 veces que corrí la media maratón. Digo, pero aquí. Y entonces nada, me dijo, vale, pues manda un mail. Entonces le mandé un mail y me di cuenta que en Instagram ella todos los días iba posteando fotos y vídeos de sus entrenamientos, ¿no? Bueno, llega el día de la maratón. Tengo que decir que esta amiga nuestra tiene un hijo muy malito viviendo en un centro aquí en Barcelona, en el Cotolengo. Y entonces al día siguiente de la media maratón veo que ella postea que los 4.000 y pico euros que ha conseguido recaudar con la campaña de recaudación mm, corriendo la media maratón, los donaba al Cotolengo. Y entonces la llamé y le digo, oye, Nuria, digo, ¿esto cómo? Y entonces me contó y me dijo, no, mira, por Instagram y tal. Y entonces pensé, ostras, esto es lo que tienes que hacer. Y entonces, porque como te he dicho, la fundación recibe ayudas, pero pocas. Y entonces quedé con un amigo mío que es un visionario para contarle una idea y para que me dijera si estoy loco, muy loco o loco para que me encierren, ¿no? Entonces le dije, oye, Nacho, mira, he tenido esta idea. Digo, he pensado en ir a intentar correr 20 kilómetros a un sitio donde haga un clima extremo. Y me dijo, a ver, cuéntame. Entonces dije, no, he pensado intentar correr en un lugar que sé por un meteorólogo que es el sitio habitado más frío de Norteamérica, que está en el noroeste de Canadá, donde en invierno están entre -40 y -50 grados. Entonces el reto se llama 20 kilómetros a -50 por la salud mental. Entonces, este reto yo lo presenté a una fundación, que es la Fundación Atrápalo. Ujú. Presenté el reto, te piden los estatutos de la fundación a la que pretendes ayudar y tal, porque claro, si hablas de una recaudación de fondos, ellos lo que quieren es que acredites a quién le, Claro. le vas a dar el dinero. Entonces yo lo presenté, pero sin ninguna expectativa. Y la sorpresa fue cuando me llamaron para decirme que habían aprobado el proyecto. Porque o sea, mi proyecto, para resumirlo, era intentar correr 20 kilómetros a 50 bajo cero para recaudar fondos para la Fundación de Prevención del Suicidio. Y de paso, intentar darle visibilidad, ¿no? al tema. Y total, que nada, esto pues fue en febrero del año pasado. Entonces, yo pensaba, uy, falta mucho, y de repente después del verano pensé, caramba, pues esto ya se acerca. Entonces, bueno, Atrápalo, la web de viajes, ha decidido donar el redondeo solidario de la venta de sus productos de octubre, noviembre y diciembre a la fundación. Pueden ser, me han dicho, más o menos unos 15.000 euros. Y entonces lo que ahora he empezado es a través de mi cuenta de Instagram, que es oriolck.theprayingrunner, Lo dejaré en la descripción del vídeo. ¿ok? Y lo que estoy haciendo pues es colgar vídeos y fotos de entrenamientos míos. He anunciado que me voy a correr a Canadá y tal, pues para motivar que la gente done dinero. Y mira, y mi sorpresa ha sido que ayer me dijeron de la fundación pues que ya han empezado a recibir donaciones y he pensado, pero si falta un mes para irme. Pero descubres que bueno, que la solidaridad pues, que remueve y que cuando. Bueno, y lo que he descubierto es que realmente, claro, hablar del suicidio, pues tiene más tirón de lo que yo pensaba. Y porque hay mucha gente que luego me escribe por privado y me pregunta. De hecho, mira, ha habido gente que me empezó a seguir en Instagram y que me han preguntado cómo hacerse voluntarios de la fundación. O sea, me parece fantástico, ¿no? Y eso, total, que el 17 de enero me voy yo solito
a un sitio en el noroeste de Canadá, en un pueblo que se llama Haines Junction. Estaré allí una semana. Ajá. Los primeros 3 días, pues tendré que aclimatarme al cambio horario, porque son 8 horas menos, y también a la temperatura, lógicamente, porque lo que no puedo hacer es llegar allí e intentar salir a correr. O sea, tengo que el primer día salir a pasear y tal. Tengo la ropa ya, que me lo sponsorizan. He conseguido sponsorización para la ropa y el calzado. Y bueno, entonces allí pues intentaré correr 20 kilómetros a 40 o 50 bajo cero. Me acompañarán 2 chicos que trabajan en el alojamiento donde estaré, porque aunque es invierno y están hibernando, pues es una zona que hay osos, y entonces me acompañarán ellos 2 con la furgoneta y con los rifles. Esperemos que no haga falta y bueno, a ver si lo consigo. Y como te he dicho, el 17 de enero me voy de Barcelona y si Dios quiere, pues el domingo día 26 por la mañana aterrizaré nuevamente en Barcelona. Y bueno, y mientras esté en Canadá, pues iré también posteando cosas y seguramente haré algún directo. Y bueno, iré retransmitiendo todo el viaje. Te Pero deseo bueno, lo mejor para el viaje. muchas gracias. Como dice Elena, mi mujer, dice, tú vuelve vivo. Y Oriol, si quisieras dejarle un mensaje a la audiencia, ¿qué le dirías? Dejaría muchos, pero mirad, dejaría la siguiente frase que les decía a mis hijas cuando eran pequeñas. Eh, ayudar, hay que ayudar en el radio de acción en el que puedas ayudar. Es decir, está muy bien colaborar con un proyecto en no sé qué país, no sé dónde. Pero eso deja de estar tan bien si cuando ves llegar a la vecina del segundo que tiene 80 años y va cargada con bolsas, no le ofreces ayuda para subir las bolsas a su casa. Yo creo que ese es el nivel de sensibilidad que tenemos que tener conciencia y tomar conciencia de que la sociedad necesita. De que la primera ayuda la tenemos que prestar a los que tenemos al lado. Es decir, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Y, y yo eso no sé, yo es algo que tengo muy muy claro y que, como te digo, lo hemos transmitido a nuestras hijas. Porque, como te he dicho antes, la soledad mata a más personas que las drogas, el alcohol o el tabaco. Y la forma de evitar la soledad es lo contrario, que es o sea, perdón, es lo contrario al egoísmo, que es la solidaridad, la generosidad, el dar amor, el ayudar a tu prójimo, ayudar al que tienes al lado. Pues muchas gracias, Oriol, por tu sinceridad, autenticidad y honestidad. Y muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ti.